Culpabilidad es lo que usualmente decimos que consiste en el juicio de atribución del injusto. El injusto es la conducta típica y antijurídica. Cuando podemos atribuir a una persona ese injusto, esa conducta típica y antijurídica, decimos que efectivamente tiene contenido de culpabilidad. Están reunidos los cuatro elementos de los cuatro estratos de la teoría del delito, de manera tal que a ese individuo, a ese sujeto, se le puede reprochar haber realizado ese injusto, entre comillas. Insisto, injusto se denomina injusto a la conducta típica y antijurídica. Siendo así, avanzamos aclarando que en la evolución de las distintas corrientes de pensamiento del derecho penal, una primera teoría es la teoría psicológica, la que se asocia a la postura causalista, la de von Liszt, la de Belling. Una segunda corriente es la teoría normativa, que es la vinculada a los neokantianos, Frank, Radbruch. Y la tercera corriente es la normativa pura, que vamos a conectar o está relacionada con la postura de Welzel, la teoría finalista. Según la teoría psicológica, la culpabilidad tiene contenidos netamente subjetivos. Tiene un componente de dolo y un componente de culpa. Eh, y esos elementos, que son los que hablan de la relación psicológica o del vínculo psicológico entre, digamos, el autor y el resultado, eh, es allí donde podemos decir que encontramos la esencia y el sentido, según el causalismo, de la culpabilidad. Es decir, el dolo y la imprudencia, el dolo y la culpa son los componentes de el último elemento del estrato del delito. Esta postura, que con el paso del tiempo, que ha recibido críticas, recibió objeciones, por ejemplo, que existían supuestos en los que se detectaba una relación psicológica sin culpa, como por ejemplo el obrar del loco, o viceversa, que no existía esa relación psicológica, como los supuestos de culpa sin representación. Eh, a raíz de estas críticas y la evolución de estas corrientes de pensamiento, surgió la teoría normativa. Esta teoría normativa, como decía hace un instante, es la que postulaban Frank y los neocantianos en general. Ellos lo que decían es que además de la relación psicológica, tenemos que tener en cuenta en el ámbito de la culpabilidad otros dos elementos adicionales, que son elementos normativos, no solamente los elementos psicológicos, sino también los elementos normativos. Esos elementos normativos son la imputabilidad y la exigibilidad. Eh, de manera tal que vamos a encontrarnos, según esta corriente de pensamiento, con cuatro elementos dentro de la culpabilidad. Esto sufrió una nueva evolución con el finalismo de Welser, y de acuerdo con esta postura, ya sabemos que Welser trasladó el dolo y la culpa, el dolo y la imprudencia, lo trasladó al segundo estrato, es decir, la tipicidad, conformando un tipo complejo, es decir, un tipo objetivo y un tipo subjetivo, de manera tal que solo quedó en el ámbito de la culpabilidad, en el ámbito del reproche, solo quedaron los elementos normativos, los elementos que introdujeron los neocantianos, que son la imputabilidad y la exigibilidad. En definitiva, eh, de acuerdo o en este momento de la evolución del derecho penal, eh, culpabilidad sería el juicio de reproche por no haberse adecuado la conducta a la norma
a pesar de haber sido exigible, a pesar de ser exigible que esto se pudiera concretar. En la doctrina contemporánea hay otras posturas como la de Giesecke, como la de Roxin o la de Jacobs, que cada uno con sus distintas variantes han hecho sus aportes, pero en definitiva vamos a tener en cuenta a la culpabilidad como esta posibilidad de reprochar al individuo el injusto, la conducta típica y antijurídica, y además vamos a tener en cuenta que la culpabilidad opera como medida de y como grado, como graduación o medida y fundamento de la pena. Es decir, en función de el grado de culpabilidad que constatemos en un individuo, podremos aumentar o reducir el monto de la pena prevista en la escala penal del delito de que se trate. Avanzando en esta línea, podemos decir que la imputabilidad es la capacidad de ser culpable al momento del hecho, mientras que la exigibilidad es la posibilidad de adecuar la conducta a lo previsto en la norma, teniendo conocimiento de ello. Entonces, imputabilidad es capacidad de ser culpable al momento del hecho. Es este, uno de las dos vertientes, una de las dos variantes que reconoce este elemento del estrato del delito. El segundo, insisto, es la exigibilidad, que es el conocimiento y la posibilidad de adecuar la conducta. La imputabilidad la encontramos en nuestro derecho en el artículo 34, inciso 1 del Código Penal, que establece que no es punible aquel que al momento del hecho no haya podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, y esto puede ser en función de la insuficiencia de las facultades, de la alteración morbosa, del estado de inconsciencia, y por error o ignorancia no imputable al individuo. Para determinar la imputabilidad hay tres criterios. Un criterio puramente psiquiátrico que tiene que ver con la cuestión netamente biológica, es decir, la concurrencia de una enfermedad mental. Un segundo temperamento, una segunda forma de verlo que es la que se llama o que se denomina criterio o postura psiquiátrico-psicológico, que requiere, además de una, una falencia desde el punto de vista biológico, exige un déficit en el razonamiento, un déficit en la función psíquica. Y tenemos una tercera variante que es la psiquiátrico-psicológica jurídica, que le agregamos a lo anterior no solamente, es decir, no solamente tener un padecimiento y un déficit en la función psicológica, pero ambos tienen que confluir o tienen que derivar en la imposibilidad de comprender la contradicción de lo que están realizando con el ordenamiento jurídico. La determinación de la inimputabilidad la realizan los tribunales con la asistencia, con el apoyo, con el auxilio, con la colaboración de los peritos, que son los que efectúan las determinaciones médicas en este sentido, médicas o psicológicas, psiquiátricas, que correspondan. La comprensión de la criminalidad implica o requiere la posibilidad de comprender, no necesariamente es indispensable acreditar el conocimiento efectivo, sino la posibilidad de comprender la criminalidad. El propio Código Penal
admite supuestos de imputabilidad disminuida. El ejemplo más típico, más clásico, es el de la emoción violenta que está prevista en el artículo 81, inciso primero del Código Penal. Del esquema de posibles supuestos de exculpación por inimputabilidad, claramente tenemos el caso de los menores de edad, que en nuestro derecho el límite es el de 16 años. Aquella persona, aquel menor que tiene menos de 16 años, se entiende inimputable. La ley de menores que rige en la materia establece una franja particular entre los 16 y los 18 años, que en esos casos lo que se prevé es imputabilidad solamente para ciertos delitos, y en el caso de los mayores de 18 años, directamente son plenamente capaces desde este punto de vista. Em, los otros supuestos de inimputabilidad tienen que ver, por un lado, con la incapacidad psíquica, la insuficiencia de facultades, que puede tener que ver con un defecto en el desarrollo de la capacidad intelectual, como la persona que tiene una debilidad en este aspecto. El estado de inconsciencia, que no es el estado de inconsciencia propio de la ausencia de acción, que ese es un estado de inconsciencia absoluto, bis absoluta, sino es el caso de estado de inconsciencia relativo. Es decir, aquel que permite mm, una un cierto dominio, un cierto control del cuerpo, pero permanece perturbado de manera tal que no es posible comprender cabalmente la criminalidad de lo que está haciendo. Podría ser, por caso, cuando un individuo tiene una fiebre muy alta, que lo altera en este sentido. Em, un caso especial dentro de lo que son estos casos de alteraciones, lo constituye la responsabilidad del psicópata. El psicópata es un individuo que tiene una deficiencia al momento de valorar, al momento de establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y no tiene ningún tipo de remordimiento por lo que hace, ningún tipo de afectación en ese ámbito de su fuero interior. eh, y al no tener esa valoración, al tener un defecto en la valoración de lo que está bien y de lo que está mal, algunos autores han postulado, y en alguna época de nuestra historia del derecho penal se ha postulado que no era causal de inculpabilidad porque no tenía una base patológica, no tenía una base en una enfermedad o en una alteración cerebral, sino que era simplemente algo que operaba en un ámbito distinto. No obstante, hoy en día se evalúa cada caso concreto y la determinación de la gravedad de ese fenómeno del psicópata o la psicopatía puede llegar a determinar en algunos casos la inimputabilidad. Lo cierto es que, como regla, el psicópata es imputable. Eh, en un video aparte vamos a analizar la responsabilidad penal en los casos del ebrio
o del afectado por consumo de sustancias estupefacientes. Y también en video aparte vamos a evaluar y analizar con mayor profundidad el error de prohibición y relacionarlo, lo relacionaríamos con el error de tipo para establecer eh, semejanzas y diferencias. En lo que es la inexigibilidad, la inexigibilidad es a una persona no le podemos exigir que se comporte de acuerdo con lo que puede preverse en un supuesto concreto, comprendiendo cabalmente la norma, cuando esa persona está sujeta o sometida a coacción. El caso de la coacción, que es el típico ejemplo de la persona que está obligada a hacer algo porque, por ejemplo, amenazan de muerte a un familiar, es uno de los casos típicos en los que no se puede exigir a esa persona que se comporte de otra manera que como lo hizo. También entran dentro de los supuestos de inculpabilidad el estado de necesidad exculpante, no el estado de necesidad justificante, por obvias razones, porque esto entra en el ámbito de la antijuridicidad, sino el estado de necesidad exculpante que, a diferencia del anterior, no existe una ponderación de males, no hay un mal mayor y un mal menor, sino que los males o las afectaciones son de igual nivel o de igual categoría, de igual importancia. Siempre damos el ejemplo del náufrago que está agarrado a un madero que soporta solamente una persona. Cuando llega un segundo náufrago que se quiere aferrar a esa tabla, no lo permite, no lo deja. En este caso, es cuando opera este supuesto de estado de necesidad exculpante. Em, Dentro finalmente de las posibilidades de inculpabilidad, algunos juristas han reconocido a la obediencia debida, que la obediencia debida merece un análisis particular, un análisis especial, pero lo que sí debemos tener hoy en cuenta y de momento es que la obediencia debida como tal siempre tiene que tratarse de una orden legítima, de una orden que no pueda ser cuestionada en este sentido. Si la orden es cuestionable, la operatividad de la obediencia debida como un supuesto de inculpabilidad es más discutible.